Genial, eso estaría buenísimo. Sí. Por otro lado, no sé qué me pasó, porque yo tenía entendido que la clase anterior arrancaba 17:15, por lo que vi, y cuando Sí. entré 17:15 ya estaba avanzada la clase. No Eh, sé si arrancaba a las 17 y me confundí. la clase anterior arrancaba no, a las 16:45. Eh, Ah, 16:45. Ah, sí. entonces claro, se ve que como tengo el Hotmail, tengo mal el horario o algo pasa. No sé. Ah, Pero bueno, está bien. igual Eh, la idea es organizarnos digamos, en time slots de 45 minutos. Entonces, cuando se nos corta la sesión, se nos corta y retomamos, digamos, en un horario determinado que normalmente es 5 minutos después que se corta y aprovechamos ese Perfecto. tiempo para que cada uno vaya, se haga un café, vaya al baño, lo que tenga necesidad de hacer entonces lo usamos como una especie de pequeño break para que no sea tan pesada la clase también. Mm. Bueno, genial. Y una última pregunta. Recién explicó un poco de los sistemas extremos Sí, y los sistemas intermedios, sí, que son los routers, los hubs y diferentes dispositivos de redes. sí, Eh, yo lo que quería consultar, porque yo cuando era chico trabajaba de técnico de reparador de PC y armaba redes. Y lo que noté es que el Java es una tecnología repetidora que es muy antigua, ¿no? Ya no se usa más, digamos. y justamente vamos a ver que en realidad se usa porque los switches baratos en realidad son hub switches. ¿Mm? Entonces Ajá, se usa, siempre es mucho más barato un hub que un switch. Porque, claro. y vamos justamente a medida que avancemos en esta asignatura, vamos a ir viendo cuáles son realmente las diferencias en las prestaciones. Además, vamos a tratar de distinguir lo que es un mecanismo de lo que es un dispositivo, porque el problema es que si no, es como si yo te estuviese hablando, por ejemplo, de la industria del transporte. Entonces, una cosa es hablar de un vehículo que tiene ruedas, que tiene motor, que tiene chasis, que tiene carrocería, tiene un montón de cosas. Ahora, resulta que unos lo llaman automóvil, otros lo llaman camión, otros lo llaman camioneta o 4x4 o van o colectivo o digamos, y entonces es difícil de asociar esas distintas terminologías. En realidad lo que sucede es que hay mucha terminología que incluso está asociada hasta, te diría, a un tema de marketing. ¿Tá? Está bien. Entonces, Ahora, lo que yo quería consultarle era que esos repetidores en mi época no tenían un software adentro, o sea, no podías ingresar como para, digamos, modificarle sí. cosas. Vos lo enchufabas y repetía y nada más. O sea, no entrabas a un frontend en el cual vos le podías administrar cosas. Eh, digamos, ese frontend es como que hay una especie de capa de red que Es decir, está por debajo del software. ahí adentro de ese hub, de ese switch, de ese router hogareño, como lo quieras llamar, eh, tenés un end system, tenés un sistema extremo. ¿Por qué? Porque Ah, vos muchas veces tenés que acceder a él para configurarlo. Y cuando accedes a él, estás accediendo a la entidad que hace de end system de ese dispositivo. Por eso que en perfecto. realidad después hay que hablar más de dispositivos o de cajas. Son cajas que implementan distintas soluciones de Internet Working. Y obviamente dentro de esas cajas, si vos necesitas poder administrarla y controlarla, eh, tiene que inevitablemente tener un sistema extremo con el cual dialogues para poder, por ejemplo, configurar esa caja.
claro. Ahora, yo lo que, no sé si lo interrumpo o quiere arrancar, pero No, no, no hay una pregunta problema. más. Eh, yo lo que veo, por ejemplo, es que cuando el RJ45, que es, digamos, el cable más usado hoy en día, aparte de la fibra óptica, ¿no? Vos lo conectás al medio físico, ahí en un momento el aparato tiene una conectividad, ¿correcto? Sí. Ahora, por otro lado, actúa el driver y inicializa el protocolo entre la PC y el aparato. Ajá. Ahora, yo digo, si no hay driver y no hay protocolo, el end system, ¿qué protocolo utiliza para conectarse entre? Porque he visto que se configuran incluso remotamente cosas que están por debajo del protocolo normal del TCP/IP o cualquier protocolo de Es red decir, común. todo en System tiene implementado casi todos los protocolos. Es decir, no es que un N-System implementa solo protocolos de capas superiores y un Intermediate System implementa las capas más bajas. No, no, no. En el N-System también se implementan los protocolos. De hecho, justamente ahora vamos a verlo cómo interactúa. Es decir, el end system, de hecho, para dialogar con el intermediate system, por ejemplo, que tiene de vecino, tiene que implementar las entidades protocolares de las capas más bajas, porque si no, no tiene forma de dialogar Ah, con entiendo. el intermediate Ah, system. ¿Ah? entiendo. Perfecto. O sea, siempre hay un protocolo, sea de Siempre bajo nivel o de o de- capa superior o capa inferior. exacto. Claro. Ah, está bien. Ah, perfecto. Genial. Nico, vos Buenísimo. estabas queriendo decir algo. Sí, yo había levantado la mano en un momento porque, digamos, eso hoy creo que 2020 los switches baratos ya no sé si existe el Switch Hub Ujú. hoy a 2020. Quizás, digamos, hace 10 años podía ser, pero hoy creo que sería difícil conseguir silicio, digamos, el que hace la funcionalidad del hardware que sea hub, o sea, hoy en día. Sí, habrá que ver. Después, en todo caso, cuando avancemos con el tema específico de LAN, vamos a repasar algunos de estos conceptos. Seguramente lo vas a repasar vos, Nico. Sí, sí, hay una filmina que en general, que es la de Ethernet, LAN y etcétera, que si vemos un poco también, ahí me gusta, digamos, contar la historia, ¿sí? O sea, el por qué se llegó a donde estamos, ¿no? Porque eso explica muchas cosas. No solo, digamos, una enumeración de tecnologías, sino el por qué usamos lo que usamos y etcétera. Sí, de hecho, todas las tecnologías LAN en general partieron de un concepto de shared media, de medio compartido, y hoy prácticamente casi ninguna tecnología implementada que funcione, que opere hoy, ya utiliza algún medio compartido, salvo, bueno, obviamente el Wi-Fi sí, porque el medio compartido es el espectro de radiofrecuencia, un determinado espectro de radiofrecuencia, pero si no, normalmente ya no usamos cable coaxil, ni fino ni grueso, digamos, de ese tipo de medio de conexión física. Bueno, entonces vamos a seguir. Yo estaba mostrando. Tengo que compartir mi desktop. Vamos a compartir el desktop. Yo estaba mostrando esta filmina y nos faltaba ver esta parte porque hasta ahora habíamos repasado conceptos de modelo y arquitectura de red, identificando los conceptos de capa, de entidad, de función, de protocolo, de servicio.
hicimos algo de referencia al encapsulamiento, después voy a pasar un video que armé justamente hoy sobre el tema, y en esta filmina en particular quería hacer hincapié en la diferencia entre arquitectura y modelo de red. Además de entender la terminología específica, es decir, entender el concepto de capa, de entidad, de función, de protocolo, de servicio, de encapsulamiento, debemos tratar de entender la diferencia entre modelo y arquitectura de red. Obviamente, toda arquitectura de red tiene un modelo asociado. ¿Qué es el modelo de red? El modelo de red es la estandarización, ya sea a través de un estándar abierto o un estándar propietario o de facto. La estandarización del modelo solo especifica en cuántas capas se divide el modelo y cuáles son los nombres de esas capas, cuáles son las funciones que se implementan en cada capa. Es decir, el modelo es, digamos, aquello que especifica la cantidad de capas y las funciones por capa. Toda arquitectura tiene que tener un modelo, es decir, tiene que tener un modelo que le establece cantidad de capas y funciones por cada capa. Pero, además, la arquitectura de red lo que debe especificar son los protocolos para cada una de esas capas y las interfaces de servicio, si corresponde, entre alguna de esas capas. Bueno, entonces la idea acá es clarificar, porque por ejemplo es muy común hablar de modelo TCP/IP y arquitectura TCP/IP. Entonces la diferencia entre modelo, o por ejemplo modelo OSI y arquitectura OSI. El modelo OSI es algo que casi todo el mundo conoce, que es lo que justamente vamos a ver ahora, que es el modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos, es decir, el Open System Interconnection Reference Model. Y ese modelo lo que especifica es que la solución de comunicación se divide en 7 capas, cada una con un determinado nombre y cada una con una determinada funcionalidad, pero cuando hablamos de redes OSI, hablamos de redes que, digamos, aplican el modelo OSI, pero además especifican, la arquitectura OSI especifica ciertos protocolos en cada una de las capas. Entonces, digamos, si yo hablo de arquitectura OSI, significa una red que sabe hablar protocolos OSI. Por ejemplo, Connectionless Network Protocol, Connection Oriented Transport Protocol. Ese tipo, digamos, de protocolos. Les quería mostrar también, para terminar de entender los conceptos básicos de una arquitectura de red en capas, este video que hice hoy a la mañana, hoy a la mediodía casi. En todo caso, si no lo escuchan, avísenme rápido, así veo qué es lo que está pasando. En esta explicación, lo que quiero tratar de puntualizar es el mecanismo de encapsulamiento, desencapsulamiento de los mensajes protocolares, de las Protocol Data Units, y el mecanismo de forwarding. Por ejemplo, si en una capa superior tenemos una PDU como esta, esa capa, la entidad de esa capa se la entrega a través de la entidad de servicio a una capa inferior, la cual a su vez la encapsula en su propia PDU y, digamos, entrega esta PDU en su payload, la PDU de la capa de arriba a la capa de abajo, la cual a su vez vuelve a encapsular la PDU que le entrega la capa de arriba en su propia PDU, hasta que finalmente cuando llegamos a la capa más baja, que es la que tiene la vinculación física con el sistema, digamos, vecino, le entrega esa PDU, perdón, entonces le entrega esa PDU a
a su entidad par del otro lado. Entonces la entidad par lo que hace es desencapsula, por ejemplo, el payload de la capa correspondiente, la desencapsula y la vuelve, lo que hace es la vuelve a encapsular, pero en una nueva PDU de capa más baja, por ejemplo, de capa típicamente de enlace de datos, la cual a su vez la entidad, de capa más baja se la entrega a su par del otro lado, y así, de esta manera, vamos haciendo encaminar los datos de un extremo al otro de la red. Hasta que finalmente, entonces, llegan esos datos a el sistema extremo del otro lado, y acá entonces empezamos a tener todo el proceso de desencapsulado. En ese proceso de desencapsulado, la capa más baja le entrega los datos a la de arriba, y finalmente los datos de la capa más alta llegan a la entidad superior, que es la que finalmente utiliza esos datos. Entonces, como vemos, hay todo un proceso de encapsulado de PDUs, envío, entrega de los datos a través de los vínculos físicos, recepción en los sistemas intermediarios, desencapsulado y vuelta a encapsular en un proceso de forwarding, que dependiendo de en qué capa se realiza, indica que será un mecanismo de forwarding de tipo repeating, o bridging, switching, o routing, o algunas veces proxy. Y de esa manera entonces los datos van siendo encaminados por toda la red hasta que finalmente llegan a destino. Entonces, de esta manera vimos de una manera más esquemática cómo funciona el mecanismo de encapsulado, desencapsulado de datos, de mensajes protocolares, y el mecanismo de forwarding en los sistemas intermediarios. Bueno, entonces, hasta ahora venimos repasando conceptos básicos de lo que se entiende la solución de comunicación de datos y redes, que es una solución que está modularizada en esto que llamamos capas, donde se divide funcionalmente, digamos, lo que los sistemas implementan funcionalmente en cada capa. Y los protocolos asociados. Entonces, siempre recuerden, por un lado está el diálogo entre entidades pares, ya sea de sistemas extremos, como lo que típicamente sucede en las capas más altas, o entre sistemas extremos e intermediarios, o entre sistemas intermediarios, y eso se hace, ese diálogo se hace a través de el intercambio de mensajes protocolares. Y el intercambio del diálogo entre entidades del mismo sistema, pero de distinta capa, se hace a través de las interfaces de servicio. Entonces, en la presentación que les había hecho antes, les mencionaba que en general lo que tenemos es arquitectura, es decir, una arquitectura de software de aplicaciones distribuidas. Entonces, los procesos aplicativos están corriendo en los sistemas extremos, y a través de ciertas interfaces de servicio, esos procesos aplicativos interactúan típicamente con el sistema operativo, que tiene el control de las comunicaciones de esa plataforma, de ese sistema, con los demás que están conectados en red. Y esa interacción se suele hacer haciendo llamadas a funciones de biblioteca de sistema, que llaman system calls,
Y, por ejemplo, algo que en el laboratorio de redes solemos hacer es trabajar con las interfaces de socket o en plataformas Unix y Linux y en plataformas Windows con los WinSock. Pero que en realidad puede haber otros tipos de APIs, de Application Programmatic Interfaces, para interactuar entre él o los procesos aplicativos y los servicios de red de esa plataforma. No sé si con esto más o menos, digamos, queda claro los conceptos básicos sobre los cuales obviamente vamos a seguir trabajando, pero ya abordando temas más específicos acerca de ciertos protocolos en determinadas capas. Agustín. Sí, yo quería preguntar si los sistemas intermedios podían modificar la PDU. Sí, perfectamente pueden modificarla. Para darte un ejemplo, sobre todo pensando que ustedes algo de IP ya vieron, en todo router, la PDU, que es el datagrama IP, se le modifica mínimamente el header porque se decrementa el time to live. Ah, no recordaba eso, pero bueno. O, por ejemplo, en los sistemas que hacen address translation, modificas la dirección. En los Claro. firewalls o en los routers hogareños se usan direcciones privadas, pero cuando vos vas a salir a Internet, la dirección origen la tenés que traducir por una dirección pública, y cuando ese datagrama entra a la red privada, en el firewall o en el router, digamos, hogareño, tenés que hacer la traducción de la dirección destino, de una dirección pública a una dirección privada. Eso también es otro ejemplo de cómo un sistema intermediario puede modificar la PDU. Claro, perfecto. Claudio. Hola, ¿qué tal? Le quería hacer una consulta porque este modelo de arquitectura de red que me suena al OSI, puede ser que son 7 capas. Sí, ahora vamos a ver, hasta ahora lo que vimos fue conceptualmente qué es un modelo de red y qué es una arquitectura de red. Ahora vamos a ver los ejemplos concretos, típicamente OSI, TCP/IP. O sea, este modelo y arquitectura puede ser para cualquier protocolo, no solamente para TCP/IP. Esta es, digamos, la taxonomía. Esto es digamos, cómo se estructura el conocimiento para dar una solución de red y de comunicación de datos orientada a capas. O sea que puede ser para cualquier protocolo, no necesariamente para el de Internet. Exacto. Perfecto. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Claudio, eras vos, ¿no? El que habló recién, sí. Sí, Claudio. Bueno, entonces, justamente en la filmina siguiente, a ver, acá, tenemos, ¿se llega a ver? Sí, se ve perfecto. Entonces, en el caso del modelo de referencia para interconexiones de sistemas abiertos, es decir, en inglés sería OSI Reference Model, Open System Interconnection Reference Model, modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos. Entonces, en el modelo OSI de la ISO, la ISO lo que propone es dividir la arquitectura, digamos, de red en 7 capas. Y la llama Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer, Application Layer. No sé, vamos a poner mi audio por si yo cuando armé la presentación le agregué algún concepto más. Entonces, la ISO estableció un modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos
que en inglés se llama OSI Reference Model, Open System Interconnection Reference Model, es decir, modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos. Este es un modelo de red, de comunicación de datos. Por ende, solo especifica cantidad de capas, nombre específicamente de cada capa y funciones que se deben implementar en cada una de estas capas. El modelo OSI lo que propone es dividir la solución de comunicación de datos de redes en 7 capas. Y de la capa más baja a la más alta, entonces las ha denominado a la capa 1, capa física, physical layer, a la capa 2, capa de enlace de datos, data link layer, a la capa 3, capa de red, network layer, a la capa 4, capa de transporte, transport layer, a la capa 5, capa de sesión, session layer, a la capa 6, capa de presentación, presentation layer, y a la capa 7, capa de aplicación, application layer. Bueno, entonces, este es el modelo OSI. ¿Ah? Es decir, que es un modelo de una arquitectura propuesta por ISO. Entonces, como el modelo propone no solo las capas y el nombre de las capas, sino funciones, repasemos cuáles son para ISO las funciones que debe implementar cada capa. Entonces, la capa más baja, que es la capa física, es la que especifica justamente las cuestiones que tienen que ver con lo mecánico, es decir, los conectores, los pines, digamos, en los conectores, si hay, generalmente hay varios pines, qué circuito tenemos en cada pin, cuáles son las especificaciones eléctricas, subópticas, cuáles son las especificaciones funcionales para que esos circuitos funcionen correctamente y permitan la comunicación al más bajo nivel entre los sistemas. En estos casos, en la capa física, generalmente la PDU es el bit, la Binary Information Unit, que de alguna manera está codificado en una señal digital. Eso es lo que típicamente tenemos en la capa más baja. En la capa siguiente, en la capa de enlace de datos, de Data Link Layer, en realidad ahí tradicionalmente cuando empieza todo este tema de la comunicación de datos y las redes de datos, los enlaces eran analógicos, no eran digitales, entonces los bit error rate eran altos. Entonces en esas tecnologías lo más importante era la detección y corrección temprana de los errores. Pero la realidad es que con el advenimiento de todas las tecnologías digitales, donde justamente más adelante vamos a ver la diferencia entre lo que es una señal analógica y una señal digital para transportar información, entonces en transmisión digital, en realidad ya las tasas de errores son muchísimo más bajas y ya entonces en esta capa ya no es tan importante detectar y corregir errores. Pero hay otras funcionalidades importantes en esta capa. La más importante es, por un lado, recuerden que los sistemas paralelos débilmente acoplados intercambian mensajes. Los mensajes generalmente son de longitud variable y acotada. ¿Tá? Por ende, cuando se transmiten, y un detalle importante, todos los sistemas de comunicación de datos y redes transmiten generalmente en modo serial. Entonces, los mensajes se transmiten, digamos, un bit tras otro y esos mensajes tienen una longitud variable y acotada. Cuando usamos ciertas tecnologías, hay ciertas tecnologías, por ejemplo, que constantemente están transmitiendo un bit stream. Por ende, hay que establecer un framing, es decir, cómo vamos a delimitar los mensajes. Entonces, eso es una funcionalidad que se debe implementar en esta capa. Y en el caso de las tecnologías LAN, por ejemplo, generalmente las tecnologías LAN
nacen como tecnologías de comunicación que usan el concepto de shared media, de medio compartido. Por ende, la funcionalidad de control de acceso a ese medio compartido y el direccionamiento en esas topologías punto-multipunto es parte de las funcionalidades propias de esta capa. Por las dudas vamos a poner el audio para ver si hay algo más que yo Entonces, decía. veamos de la capa más baja a la más alta cuáles son las funciones que ISO propone en el modelo OSI para cada una de las capas. Empecemos por la capa física, entonces. La capa física es la capa en la cual se hacen las especificaciones mecánicas, eléctricas u ópticas y funcionales para justamente la interconexión física de los sistemas extremos y sistemas intermediarios. Obviamente en esta capa la unidad de información elemental es el bit y lo que se especifica en definitiva es de qué manera se va a transmitir la información codificada a través de cada uno de los medios que se propongan de comunicación. También está la capa de enlace de datos. En esta capa tenemos que distinguir básicamente en dos casos. Uno es el de las tecnologías WAN. En las tecnologías WAN la preocupación es el aprovechamiento del ancho de banda porque las distancias son importantes y por ende el costo de las comunicaciones es mucho mayor y por ende todo está pensado para mejorar digamos, el aprovechamiento del ancho de banda. Pero también en esta capa, cuando las transmisiones se hacían a través de enlaces analógicos, donde había que justamente utilizar tecnologías de modulación y demodulación para poder transmitir información, las tasas de error, los bit error rate, eran muy altos y por ende convenía directamente en esta misma capa, sin dejar que lo hagan, sin esperar que lo hagan las capas superiores, empezar a detectar y corregir errores y hacer un control fuerte de secuencia, control de flujo, control de congestión. En el caso de tecnologías LAN, en cambio, no es importante todo esto. Generalmente las transmisiones son digitales, por ende las tasas de errores son muy bajas y no hay tanta preocupación por el uso de ancho de banda. Entonces, en el caso de las tecnologías LAN, lo que se privilegia es poder interconectar gran cantidad de nodos y por ende se utilizan distintas técnicas para compartir medios y por eso en esta capa tenemos protocolos de control de acceso al medio compartido y direccionamiento como por ejemplo el direccionamiento MAC de Medium Access Control. Bueno, ahora en un rato va a cortarse, pero creo que tenemos tiempo todavía de ver algunas funcionalidades más. Entonces vamos a pasar directamente mi audio. En la capa 3, en la capa de red, la funcionalidad que se espera de esta capa es la que permite la interconexión de redes y enlaces heterogéneos, es decir, de tecnologías diversas, no importa cuáles. Y para justamente lograr esa interconexión de redes y enlaces heterogéneos, necesitamos resolver el tema del direccionamiento lógico, es decir, ya no depender del direccionamiento físico, por ejemplo, de las redes locales, y poder encaminar correctamente los datos desde un sistema extremo hasta el otro, pasando por todos los sistemas intermediarios que puede haber. Y además, como en cada enlace y en cada red por la cual van atravesando nuestros datos, puede haber distintos MTUs, es decir, Maximum Transfer Units, lo que corresponde es hacer la adaptación de esa diversidad de MTUs
con mecanismos como los de fragmentación y reensamblado. La capa que sigue, que ISO denomina en el modelo OSI capa de transporte, en realidad es la primera capa en la cual el diálogo, salvo casos particulares, se hace directamente entre sistemas extremos sin que intervengan sistemas intermediarios en ese diálogo protocolar. Se supone entonces que la capa de red con la capa de enlace de datos y con las capas físicas ya han resuelto la conectividad de datos para encaminar esos datos desde un sistema extremo hasta el otro. Entonces, ¿qué es lo que agrega esta capa de transporte a las funcionalidades brindadas por las tres capas inferiores? Bueno, por un lado, lo más importante es agregan el multiplexado para permitir el direccionamiento y la comunicación entre procesos, lo que en inglés llamaríamos interprocess communication, es decir, los sistemas extremos en realidad son sistemas multiprocessing, en cuyo seno corren no solo un proceso, sino varios procesos en paralelo. Por ende, la comunicación no es simplemente una comunicación entre sistemas, sino es una comunicación entre procesos. Adicionalmente, en algunos protocolos, en esta capa de transporte, se pueden implementar controles extremo a extremo de errores de secuencia y de flujo. Por ejemplo, eso lo veremos cuando vemos justamente los casos de UDP y de TCP para las redes TCP/IP. Bueno, entonces seguramente ahora se nos va a cortar, pero justamente estas dos capas son dos capas muy interesantes, digamos, donde vamos a hacer mucho hincapié en esta asignatura. Pero vamos, sobre todo al principio, a trabajar sobre las primeras dos capas para entender bien sobre qué se reposa la capa de red y la capa de transporte. Ahora cuando retomemos dentro de unos minutos,